Una de esas inquietudes grandes que ha habido en el mundo de la ufología durante muchos años es hasta dónde la Iglesia Católica tiene conocimiento de la existencia de vida inteligente extraterrestre. ¿Le inquieta la pregunta? Quédese conmigo y quizá a lo largo del programa encontremos algunas cosas muy interesantes. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En el mes de mayo del año 2021, Guy Consolomagno o Consolomaño haría una declaración que verdaderamente resulta de terremoto, de esas declaraciones que hacen cimbrar a cualquiera. Y es que este sujeto declararía: la Iglesia Católica está lista para apoyar a la feligresía a asimilar la existencia de vida extraterrestre. El asunto es, ¿quién era este tipo? ¿O quién es este tipo? Y resulta que es un alto personaje de la Iglesia Católica. Guy Consolomagno no es otra cosa que el director de la BORG, el Observatorio Vaticano en los Estados Unidos. Sí, en una rama muy especial en donde se encargan de investigar, según se cree, las señales biológicas espaciales. El BORG, por sus siglas en inglés, Vatican Observatory Research Group, asociado con la Universidad de Arizona y asociado con otras instituciones de investigación cercanas a la NASA, a la Agencia Espacial Norteamericana, está establecido como uno de los centros de investigación más avanzados en cuestiones astronómicas, y resulta ser que Guy Consolomagno es un jesuita, director actualmente de este grupo de investigación del Observatorio Vaticano, que por cierto está compuesto principalmente por sacerdotes jesuitas, los científicos de la Iglesia Católica. Lo demoledor de esta declaración es que es la misma iglesia que en 1590 enjuició a Bruno Giordano y lo mandó a la hoguera por haber declarado que él estaba convencido de que existían muchas estrellas similares al Sol, con muchos planetas similares a la Tierra en los que habría vida inteligente. Eso le costó, junto con 2 o 3 cosas más, entre ellas una creencia reencarnacionista, le costó ir a la hoguera y ser quemado vivo. Esa misma iglesia que ahora, a través de este astrónomo, de este científico, declara estar lista para ayudar a la feligresía a asimilar la existencia de vida extraterrestre. ¿Qué rayos ocurrió? Sí, ya sé que usted me dirá, bueno, han pasado 500 años. Bien. En 1920 todavía la Iglesia Católica declaró anatema el pensar en la existencia de vida extraterrestre. Anatema, es decir, que iba en contra de la predicación de la Iglesia Católica, dado que la propia Iglesia tenía como preceptos el hecho de que éramos creados a imagen y semejanza divina, y por lo tanto la idea de marcianitos, como se concebía esta idea del enanito verde de los cómics, iba en contra de la idea de haber sido creados a imagen y semejanza. Pero era mucho más complicado que esto. La gran pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué rayos ocurrió que cambió diametralmente la postura de una iglesia opuesta a la idea de varios mundos a la iglesia que está lista para ayudar a la feligresía a entender la existencia extraterrestre? Todo comienza con un suceso muy peculiar. Los sucesos se habían ido sumando, pero, como usted sabe, desde 1947 inicia la época contemporánea de la ufología, con los avistamientos en Mount Rainier en los Estados Unidos y el expediente Roswell.
lo que cambia totalmente la forma de ver los fenómenos, pero esto lleva a que haya una serie de sucesos muy, muy marcados acerca del fenómeno ovni, y uno de ellos tenía que ver con el Vaticano. En 1950, el 30 de octubre de 1950, el Papa Pío XII se encuentra en Castel Gandolfo, la residencia veraniega del Vaticano, el lugar de descanso para los papas. Es un momento de estar pensando, meditando mientras camina por los jardines. Es un sitio muy bonito, muy agradable, con una temperatura ambiente muy agradable. Es en algún momento de la tarde, pero con mucha claridad. No está oscureciendo. Deben de ser alrededor de las 4 de la tarde. El Papa, quien había asumido el cargo desde 1939, se encuentra caminando entre los jardines mientras va revisando algunas notas y pensando sobre los sucesos y las cosas que tiene que pensar un papa. De pronto, algo le llama la atención en el cielo, y cuando levanta la vista se percata que el sol está en un punto diferente a donde estaba hace unos minutos. Y a pesar de que está observándolo de frente, el sol no le resulta molesto, no le irrita los ojos, no le quema los ojos. De hecho, se percibe un poco opaco y con una claridad total. No hay nubes en el cielo, no hay nada que oscurezca, pero se ve diferente. El Papa detiene la marcha, cierra la libreta que lleva, la guarda a un lado y sigue observándolo cuando de pronto se percata que el sol está cambiando de posiciones. Tiene movimientos, va, viene, gira, salta de un lado a otro, se mueve. El Papa se queda impresionado porque lo está viendo a ojo pelón, vaya. Directamente, no le está quemando la vista. Y de pronto esta serie de movimientos que se prolonga por varios minutos incluye, por ejemplo, un pequeño objeto que él interpreta como una nube. Como si fuera una nube que de pronto sale de atrás del sol y se ubica al frente y permanece ahí y hace algunos movimientos. Para después, al tiempo que el Papa parpadea un par de veces, todo vuelve a la normalidad y al levantar la vista no puede verlo. El sol está otra vez en su lugar y le quema los ojos. No comenta nada. Al día siguiente, el 31 de octubre de aquel año de 1950, el Papa, curioso, deseoso de volverlo a ver este fenómeno celeste y pensando en las apariciones de Fátima en donde se había presentado o había sido descrito un fenómeno similar, el Papa vuelve a salir, a la misma hora, solo. Caminando va observando el cielo, no pasa nada, el sol está en donde tiene que estar a las 4 de la tarde, cuando de pronto nuevamente todo cambia. Y en cuestión de un instante, el sol está frente a él, está con una claridad absoluta, no hay una nube en el cielo, no hay nada, y sin embargo él lo está viendo directamente y no le irrita los ojos, no le quema la vista, ni siquiera tiene que cerrar los ojos. Es una claridad agradable, suave. Y de nueva cuenta el sol comienza a tener este movimiento, gira de un lado a otro y hace una serie de cambios de posición. Y de nueva cuenta aquel pequeño cúmulo, aquella pequeña nube vuelve a aparecer y hace movimientos. El Papa lo interpreta como una señal divina. No pierda de vista que había ocurrido lo de Fátima y por consecuencia lo interpreta como tal. De hecho, se queda impactado por aquello. Durante los días siguientes, el 1 de noviembre volvería a ocurrirle. Estando ahí de nueva cuenta, ha salido a la misma hora a buscarlo y el fenómeno ocurre ante sus ojos. Del 1 de noviembre hasta el 7 de noviembre vuelve a salir cada tarde a verlo, pero no vuelve a ocurrir. Y cada vez que sale el sol le quema los ojos, se da cuenta que no es lo mismo. El 8 de noviembre, sin embargo, todo cambia porque siente una extraña necesidad de salir. Convencido de que aquello había sido un fenómeno que solo ocurrió en ese momento, el Papa está en su oficina redactando algunas cosas, lo que haga el Papa en su oficina, cuando de pronto siente la imperiosa necesidad de volver a salir. La urgencia, un llamado, algo le está llamando. Él lo interpreta como algo divino, por supuesto, y sale al jardín. De hecho, su asistente, su secretario particular, sale corriendo detrás de él y él le dice que no,
que va solo, que necesita pensar, y sale al jardín y vuelve a ocurrir aquello a las 4 de la tarde de nueva cuenta, el mismo sol, opaco, pero al mismo tiempo muy brillante, es decir, con toda la claridad pero que no hiere a los ojos, está ahí flotando enfrente. Y hace este movimiento, en donde cambia de posición, gira y vuelve a aparecer esta nubecilla rara. Todo es muy inusual. Durante varios minutos el Papa se queda estático viéndolo, tratando de entender qué está ocurriendo, esperando que llegue la visión beatífica, aquella visión ya sea de la Virgen María dándole un mensaje o algo. Pero no hay tal mensaje, solo esto. El fenómeno no se volvería a repetir. Y el propio Pío XII, quien sería visto por la Iglesia y por el mundo de formas muy variadas, por su participación en la Segunda Guerra Mundial, por su forma de participar en la Segunda Guerra Mundial, no declararía esto. Lo guardaría. Y lo guardaría escrito en una memoria personal. Lo primero que se supo fue, originalmente, el cardenal Tedeschini, un cardenal de Roma, recibiría esta plática. El propio Papa le comentaría, ya ansioso por saber qué opinaba Tedeschini. El cardenal le platica aquello. Eso se lo platicó 1 o 2 años después de haberlo visto. No fue inmediatamente, había sido muy discreto, tenía miedo de que pensaran que estaba loco, que estaba demente, que estaba delirante, algo. No pierda de vista que en 1950 el Papa era un hombre saludable, fallecería en 1958. Estaba en pleno uso de sus facultades y no comentó nada por miedo al ridículo. Pero un par de años después, mientras platicaba con su amigo el cardenal Tedeschini, le relató aquellos sucesos. Juntos trataron de encontrar algún sentido, pero lo guardaron en silencio. Posteriormente, Tedeschini daría una serie de entrevistas que resultarían enigmáticas por decirlo menos, en donde relataría aquel suceso sin considerarlo como una visita divina, como una manifestación celestial. Era la primera vez que se hacía esto. Es decir, era la primera vez que un alto funcionario de la curia romana hablaba de un fenómeno celeste anómalo, sin considerarlo una revelación divina. Se pensó que no era cierto, que el Papa no había dicho esto, hubo muchas discusiones al respecto. Sin embargo, en el año 2008, en medio de una serie de documentos que fueron recuperados de una valija que guardaba la familia del Papa, de Pío XII, encontraron ahí, dentro de un pequeño diario, en una de las hojas, escrito a lápiz por la mano del Papa, la caligrafía es definitivamente la del Papa, está corroborado, encontraron una escueta descripción de aquello. El Papa lo había anotado para no olvidarlo. La escueta descripción no incluía, por ejemplo, ningún mensaje de "el Señor me ha revelado esto", la Virgen. No, era algo muy técnico. Vi esto, tal día, tal hora y de esta forma y así y así. Era algo muy preciso. Eso nos da una idea de que lo que vio no creyó que era algo que tuviera que ver con la divinidad, sino algo mucho más físico, más cercano. A partir de ese punto hubo muchas cosas inusuales, desde el cambio de ubicación del Observatorio Astronómico del Vaticano, sacarlo de Roma, llevarlo a Castel Gandolfo, desde eso hasta los trabajos que se realizaron conjuntamente entre los astrónomos del Vaticano y la gente de los Estados Unidos. ¿Qué relación pueden tener? Partamos de 2 cosas. Número 1, Estados Unidos no es un país eminentemente católico. Es un país multicultural en donde muchos de sus gobernantes no son católicos, sino más bien tienen algún tipo de filiación hacia las iglesias evangélicas e incluso a la iglesia anglicana o a muchas otras denominaciones. La Iglesia Católica no es la iglesia de mayoría en los Estados Unidos y, sin embargo, las colaboraciones entre la gente de la Agencia Espacial Norteamericana, particularmente de la gente que estaba en observatorios, y la iglesia comienza a crecer a partir de 1950. ¿Casualidades? No lo creo.
mito, leyenda urbana, no, tampoco. Esto es algo que está muy, muy documentado, muy hablado. Pero no es lo único. Y déjeme que le platique un poco más. Insisto, todavía hasta 1920 la idea de que hubiera seres inteligentes extraterrestres se consideraba anatema. Y sin embargo, estos cambios tan rápidos, tan súbitos, parecieran tener alguna razón más allá. En 1958 Pío XII fallece. Se da el cónclave y resulta electo ni más ni menos que Angelo Roncalli. Un veneciano simpático, alegre, que ocuparía la silla papal bajo el nombre de Juan XXIII y que también sería conocido como el Papa Bueno, un tipazo. Uno de esos papas alegres, simpáticos, dicharacheros, pero además un hombre con una visión moderna del mundo que impulsaría el llamado Concilio Vaticano II. Y sí, a los exorcistas no les gustó el concilio. Dicen que se perdió parte de la fuerza, del ritual, todo esto, pero bueno, hizo que la iglesia y que la misa y que el servicio religioso fuera más cercano a la gente, por lo menos que fuera en la lengua local de cada país. Este papa, en medio de las idas y venidas propias de un papa, tras haber ocupado la silla e iniciado todos estos trabajos, un buen día vive una experiencia increíble. Ya sé que usted me va a decir cuando se lo platique que esto se ha negado y que se ha desmentido muchas veces y déjeme que se lo platique. Es el mes de julio de 1961 y el Papa Bueno, Juan XXIII, se encuentra pasando unos días en la residencia veraniega de Castel Gandolfo, sí, la misma donde Pío XII vio la danza del sol. Va acompañado de su secretario particular, el sacerdote Loris Francesco Capovilla, quien llegaría a ser cardenal poco antes de su muerte. Loris, en aquel momento un hombre joven, va acompañando al Papa mientras van platicando de cualquier cosa. El Papa siempre tenía alguna cosa simpática que contar. Deben de ser las 6 de la tarde de aquella cálida tarde de julio. De pronto, en el cielo, distinguen, como si fuese un avión, algo que se mueve cruzando la bóveda celeste y tiene unas luces que van de azul, rojo y van cambiando. Es algo vistoso. No es un par de foquitos, sino es algo vistoso. Y aquel objeto avanza, se detiene y entonces pueden percibir que es algo bastante grande y de forma, se podría pensar, casi esferoidal. Se detiene frente a ellos emitiendo una enorme iluminación por todas partes, a lo que el Papa, sin pensarlo dos veces y de alguna manera impulsado por la creencia de que es una revelación, algún tipo de visión mística, pone la rodilla en el suelo, se arrodilla y pone las manos en oración. Capovilla, su secretario que va acompañándole, inmediatamente también se arrodilla y esperan los dos. Es 1961 y estamos en Castel Gandolfo, en los jardines en la parte trasera, con vista hacia la región sur. Cuando observan esta cosa, ambos mantienen esta postura, cierran los ojos, hacen una pequeña oración y el Papa de pronto abre los ojos y mira a su alrededor y aquello sigue ahí. No se ha ido a ninguna parte, por lo que el Papa voltea y le dice: entonces no es una visión. No es una revelación ni nada. Capovilla, que no sabe qué pensar de lo que está ahí, le dice que no. Y entonces el Papa se levanta, se acomoda la sotana, mira a su fiel asistente, que está muy sorprendido, y ambos observan cómo aquel objeto termina de descender un poco más y de alguna parte en la zona baja desciende una especie de tubo de luz, como si fuera un enorme rayo de luz amarillenta, muy intensa. Y mientras están observando esto, desciende una persona. Francesco Capovilla, Loris Francesco Capovilla, quien llegaría a ser cardenal, según se cuenta, observó a aquel sujeto que era sensiblemente más alto que el Papa, y como único detalle peculiar mencionaba el hecho de que las orejas eran puntiagudas y alargadas,
y la cabeza carecía de cabello, pero por lo demás era totalmente antropomórfico. Tenía la forma de un ser humano alto y esbelto. El Papa, al ver esto, y sin mediar mayor discusión con Loris Capovilla, comienza a caminar y se acerca a aquello. Capovilla se queda donde está porque el Papa no le dijo ven. Y es un hombre muy obediente, es el sumo pontífice, tiene que hacer lo que le digan, así es que se queda parado viendo y observa cómo el Papa se aproxima con aquel sujeto que lo ve y él escucha cómo el Papa contesta y habla algo, no distingue. Hay una especie de sonido de viento, es lo único que percibe, como si hubiera un viento en el aire, mientras aquel objeto enorme está ahí, flotando. Le repito, estamos en Castel Gandolfo, 1961, y es el Papa, el secretario particular del Papa y una nave extraterrestre. Puede parecer ridículo, puede decirme usted muchas cosas, pero déjame terminar mi historia. El hecho es que Capovilla escucha al Papa que está hablando, oye lo que parece estar diciendo, pero no lo entiende, y sin embargo no escucha una sola palabra del otro sujeto. Durante unos 15 minutos hay una plática que se antoja agradable, no se antoja una plática violenta, no es atemorizante. El Papa no se ve en ningún momento atemorizado, simplemente contesta, mueve las manos y aquel otro no hace ninguna cosa. Terminados esos 15 o 20 minutos que a Loris Francesco Capovilla le parecen una vida, el Papa camina en dirección hacia donde está su secretario particular, al tiempo que esta criatura, este ser, vuelve a montarse en aquel tubo de luz, llega como succionado hacia su aparato volador, aquella nave que está ahí, y acto seguido levanta el vuelo y alcanzan a ver cómo se alejan en el horizonte las luces de colores. Cuando Capovilla se acerca con el Papa y le dice ¿qué pasó? El Papa le responde, los hijos de Dios están en todas partes, aunque a veces nos cuesta trabajo reconocer a nuestros propios hermanos. Vamos a cenar. Le da 2 palmadas en la espalda y siguen caminando. Momentos después, el Papa se voltea y nada más con un gesto gracioso, de esa cara regordeta que tenía este sujeto y de esos ojos pequeños y simpáticos, le dice, de esto, nada. El Papa y Capovilla solían hablar en un dialecto veneciano muy particular, en una lengua veneciana muy particular. Después de eso, el Papa sigue adelante con su vida. Es 1961. Algún tiempo después, el Concilio Vaticano II comenzaría con toda la fuerza posible, y sin embargo, para 1963 el Papa está gravemente enfermo y fallece. Un cáncer galopante acaba con su vida. Loris Capovilla seguiría siendo parte de la curia romana, nunca ocuparía una parroquia, no sería sacerdote de iglesia, en ninguna parte seguiría siendo un miembro de la curia. Fallecería en el año 2014. Ahora bien, usted me dirá, señor Cantalapiedra, eso que acaba de decir ya fue desmentido y realmente tendría usted razón. ¿Cómo se supo esto? Esto que le acabo de contar, lo de Pío XII, me queda muy claro que él mismo lo relató con su amigo el cardenal, pero esto de Juan XXIII parece ser un bulo de Internet. Una broma de Internet de esas que surgen siempre, como el experimento ruso del sueño, como tantas otras cosas. ¿Por qué tendríamos que creerlo? Ya le he relatado lo que se cuenta. Ahora, ¿cómo llegó a conocerse? Bien, hay 2 o 3 cosas muy contradictorias. La primera de ellas es que se dice que un periódico conocido como The Sun de Los Ángeles en 1985 publicó una entrevista de Loris Francesco Capovilla donde hablaba de esto. Eso es falso completamente, es absurdo. No existe ningún periódico que se llame The Sun en Los Ángeles y no se publicó ahí. Y entonces, ¿cómo es que se dio a conocer? Primero, Capovilla lo platicó. Tras la muerte del Papa, en 1963, Capovilla, en uno de sus tantos viajes, estuvo platicando con un sacerdote, en aquel momento ya miembro de la curia, quien posteriormente llegaría obispo y varios cargos más, Higinio Salas. El padre Higinio Salas era amigo de Capovilla, y en una plática de amigos le relató lo que había vivido ahí. Esa fue la primera
vez que alguien platicaba esto. Higinio Salas posteriormente lo platicaría con personajes de la talla de J.J. Benítez, pero no solamente a él. De hecho, el propio Capovilla relataría esto, pero no fue a un periódico de Los Ángeles, y tampoco fue a The Sun, en Inglaterra, que es un pasquín de muy poca credibilidad. La declaración original de Loris Francesco Capovilla fue a un periódico italiano en 1982. Desafortunadamente no tengo la copia. No he podido encontrar una copia, pero esta declaración de 1982 durante una plática relacionada con el inicio del Concilio Vaticano II. Ese era el motivo de la entrevista. La plática iba porque él fue el secretario particular del Papa que modernizó la Iglesia. Y en medio de aquella plática, cuando comienzan a contar algunas anécdotas, Loris Francesco Capovilla cuenta aquella historia, de la que él había sido testigo. Posteriormente esto se replicó y el Times de Los Ángeles en 1985, el 23 de junio, publicaría esto. Después, muchos otros periódicos lo hicieron. Pero la historia original fue relatada por el secretario particular del Papa, primero a Higinio Salas y después en una plática durante una entrevista. No era el tema central, como si estuviéramos platicando, usted y yo, y me cuenta una anécdota de algún amigo suyo. Así relató aquel suceso, lo que, obviamente, impactó muchísimo, pero se trató de contener un poquito porque era algo muy grave. En 1982, Capovilla no era un anciano, no era una persona que tuviera problemas mentales ni mucho menos, seguía siendo un funcionario de la Iglesia Católica y de hecho llegaría a ser cardenal. Loris Capovilla había guardado esto con mucho sigilo, aunque también lo había escrito. ¿Sí? A través de una serie de documentos que se guardan por parte de un familiar suyo, de apellido Sartori, aparentemente hay uno en donde había escrito aquel incidente. Si aún así usted no me cree, tiene todo el derecho. Yo no estoy tratando de convencerlo, le acabo de relatar una historia, pero hay ciertos hechos muy puntuales que nos hacen pensar que algo pasó ahí. Y hay uno en particular que nos llama la atención, porque hay una versión que dice que no fue en 1961, sino en 1959, en aquel mes de julio de 1959. Esta versión nos da pie a otro suceso. ¿Por qué creo que sí pudiera haber habido algo importante desde el punto de vista ufológico? Porque en diciembre, el 6 de diciembre de 1959, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower, Ike, se entrevistó con el Papa. ¿Y eso qué? ¿Casi todos los presidentes? No. El único presidente que había tenido algún contacto con el Papa fue Woodrow Wilson en 1918, y no fue en una entrevista privada, sino en una sesión pública. Antes de eso, y hasta 1959, ningún papa católico se había reunido con un presidente de los Estados Unidos. Y a puerta cerrada. ¿Qué más tiene esto de importancia? ¿Qué más da que se haya reunido? Señores, en 1954 hay fuertes indicios de que en ese año de 1954 el presidente Dwight Eisenhower sostuvo una entrevista con visitantes alienígenas en 2 ocasiones y con 2 tipos diferentes de alienígenas. Y se establecieron pactos. Si no lo cree, tengo un video en el canal donde explico aquella reunión. Por lo tanto, el hecho de que Dwight Eisenhower se haya reunido con el Papa más o menos en el mismo tiempo, no importa si el encuentro con el alien fue en el 61 o 59, Eisenhower había estado en contacto con el fenómeno. Tenía contacto con ellos. Y el Papa también. ¿Por qué tendrían contacto? Bueno, señores, lo habrían tenido con muchos otros dirigentes de este planeta. Obviamente la Iglesia Católica ocupa territorialmente una buena extensión del planeta. Sus feligreses están distribuidos en una buena extensión. Si bien no es la iglesia más numerosa en cuanto al número de seguidores, sí es muy extensa y ha tenido una importancia clave en la historia de la humanidad. Por lo tanto, sería un personaje al que habría que visitar como un líder.
Por lo tanto, esta reunión nos apoya, pero no termina ahí. En cuanto ocurre esta reunión de 1959, las cosas comienzan a ponerse extrañas, cuando en los Estados Unidos se establece el Observatorio del Vaticano. Surgen tantas preguntas porque el observatorio original era para determinar fechas celestiales, es decir, cuerpos celestes en movimiento, conjunciones que daban paso al calendario. Básicamente era un observatorio calendárico para establecer estaciones, etcétera, movimientos de cuerpos celestes, pero a partir de esto se vuelve un observatorio que analiza el fondo del universo en busca de señales de vida. Pero ahí no termina el asunto. Las declaraciones comenzarían a volverse sumamente interesantes. En el 2021, la declaración de Guy Consolomagno es tremenda, demoledora. La Iglesia Católica está lista para ayudar a entender que los ovnis ya están aquí. Pero no termina ahí porque esto había comenzado desde tiempo atrás. Desde el año 2005 habían comenzado las conferencias de astrobiología. La astrobiología es, podríamos llamarle la ciencia que estudia las posibles formas que adoptaría la vida inteligente, cómo se manifestaría, qué buscar. Básicamente, qué buscar, cuáles son las señales. Desde 1999 había comenzado una inquietud enorme. Y a partir de esto, se fue desarrollando más. En el año 2009 estuvo una conferencia particularmente importante con el entonces director del observatorio, el padre Funes. Esta conferencia en la iglesia de Santa Ana, en pleno Vaticano, reuniría a 30 científicos de talla internacional, laicos. Es decir, no eran sacerdotes, por supuesto que estaban ahí las cabezas del observatorio del Vaticano, pero la conferencia a puerta cerrada, 30 científicos analizando astrobiología. ¿Qué había pasado? Pero ahí no termina esto. En mayo de 2008, antes de que iniciara la conferencia de la iglesia de Santa Ana, el padre Funes, le repito, el antecesor de Guy Consolomagno, había declarado el hermano extraterrestre. Así, los humanos podríamos ser la oveja perdida que menciona Jesús. Pero las declaraciones de Funes eran mucho más allá, iban hacia muchas direcciones que apuntaban a que la Iglesia se preparaba para una revelación mayor, la revelación de que existe vida extraterrestre. Era algo muy dramático porque paralelamente a las declaraciones del padre Funes y a las declaraciones de Guy Consolomagno, aparecen declaraciones como el hallazgo del Kepler 492, que pertenece a una estrella similar al Sol y cuyas señales de emisión son similares a las que emitiría el planeta Tierra, junto con otros cientos de cuerpos celestes que podrían en algún momento tener condiciones de vida similares a las del planeta Tierra. ¿Qué nos hace pensar esto? El asunto de que el Papa se haya encontrado un alienígena en Castel Gandolfo, después de que su antecesor Pío XII había tenido el mismo fenómeno en 1950, se antoja no una casualidad, sino un contacto. Tal cual. Un encuentro cercano del tercer tipo. Pero las cosas no terminan ahí. El propio Corrado Balducci, quien fuera exorcista de la diócesis del Vaticano y quien fuera un hombre muy cercano a Juan Pablo II, reconocería en una serie de declaraciones que no tiene nada de malo pensar que existan seres inteligentes más allá del planeta y cuya forma de vida, su origen, sería similar al nuestro, es decir, serían hijos de Dios y podrían no haber necesitado que Jesucristo se hiciera carne para salvarlos porque podrían haber tenido una dinámica diferente, es decir, teología extraterrestre. Corrado Balducci, un tipazo, hablaba de esto. Pero si algo nos faltaba todavía más. En 2020 se celebró la conferencia El universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones. En el Vaticano, es la segunda conferencia que se celebra en el Vaticano a puerta cerrada y a muy alto nivel. La gente del Borg, del Observatorio de Arizona, junto con científicos de muy alto nivel reunidos, discutiendo cómo sería el encuentro. ¿No le parece que todo esto es muy extraño, sobre todo teniendo en cuenta que esto comienza a partir
de 1950 con el encuentro de Pío XII y posteriormente se refuerza hasta un punto que hoy estamos viendo con el hallazgo de Juan XXIII. Así que por eliminación, si esto fuera falso, si todo el rollo de los aliens y el Papa fuera totalmente falso, obviamente no habría ningún cambio. La Iglesia seguiría en su postura, el observatorio seguiría midiendo los movimientos de los astros para determinar si la Semana Santa cae aquí o acá, etc. ¿Por qué el cambio tan dramático? Apunta a ello. Las conferencias, las declaraciones de altos funcionarios y, claro, ¿por qué no mencionarlo? En el 2013, el 13 de marzo, el Papa Francisco asumía el cargo. Sí, el Papa argentino, que por cierto era un papa muy cercano al tema ovni y a todo esto, era un hombre de tertulias, un hombre que tenía una actividad extra eclesiástica importante y que había platicado con investigadores de talla muy alta, investigadores argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, quienes tienen mucha experiencia en esto. Y llega a la silla de San Pedro. Pero en pleno nombramiento, aquel día, el 13 de marzo de 2013, las cámaras de televisión que transmitían el evento también transmitieron el tranquilo paso de un objeto volador no identificado justamente en el momento del nombramiento del nuevo Papa. Casualidades es difícil creer que las haya, pero el propio Francisco también abriría la puerta a la especulación cuando en 2017 declara: hasta el descubrimiento de América, los europeos no se podían imaginar que existieran otros seres inteligentes en la Tierra. Esto cuando le preguntaron qué opinaba de los extraterrestres, y él respondió que ese era un tema difícil, que ese era un tema complicado, pero que hasta el descubrimiento de América no se creía que allí hubiera nada, abriendo la puerta a la posibilidad de que ahora mismo, mientras usted y yo estamos aquí platicando, allá no solamente saben la verdad, sino que se están preparando para hacerla pública. Al igual que muchos otros países, cuyas informaciones al respecto del fenómeno ovni durante años fueron consideradas tema de alto secreto y hoy comienzan a liberarse tranquilamente pequeñas dosis, pequeños videos que nos dicen no sabemos lo que es, no podemos asegurar que es extraterrestre, pero vean qué raro. Y se libera este expediente enorme con más de 6,000 casos, pero no significa que sean extraterrestres, solamente no sabemos lo que eran, y desechan todo aquel protocolo de silencio y de pronto comienza a hacerse más evidente que no estamos solos. ¿O usted qué piensa? Quizá estoy equivocado. Y sí, numerosas páginas de internet de filiación católica han negado que esto sea cierto. Muchas personas aseguran que nunca existió ningún periódico que haya publicado esto. Pero Higinio Salas, antes de convertirse en una escisión de la Iglesia Católica, declaró que esto era cierto y que Loris Capovilla se lo había contado en persona. El periódico de Italia, de 1982, en la entrevista lo presentó como un pequeño inciso aparte, algo que no tenía mucho que ver, era una narración como contar el día que el Papa le contó un chiste. No existen las casualidades. Y bueno, ahora vayamos con nuestra gustada sección de los cumpleaños y saludos. Magdi Arellano está cumpliendo años. Felicidades. Un gran abrazo, Magdi. Qué bueno que nos acompaña. Alicia Martínez Jiménez. Ella está en España y desde allá nos acompaña y seguramente estará escuchando en alguna de estas madrugadas. Así que le mandamos un caluroso abrazo desde México. Feliz cumpleaños. A Nani Liksha, que también anda por ahí siempre en el canal acompañándonos. Nos da un gusto enorme, Nani. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Para Fidel Reyes Morales, nuestro querido amigo. Fidel ha estado con nosotros, creo yo, desde el primer momento que estamos en esta plataforma. Siempre ha estado. Le tenemos mucho cariño a nuestro querido amigo Fidel, una persona muy amable, muy educada, de esos compañeros del chat que siempre es respetuoso. Le mandamos este abrazo muy fuerte al querido Firemo,
Gracias por acompañarnos, Fidel. Feliz cumpleaños. Para Jessica Domínguez, de parte de su esposo Jorge y de sus hijos Eric y Gabriel. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Qué bueno que nos acompañen en familia, qué bueno que se preocupen de mandarse saludos, felicitaciones, nos emociona eso. Laura Martínez, que está en Canelones, Uruguay, lugares padrísimos. Feliz cumpleaños, Laura. Paula Andrea Taborda, que está en Medellín, Colombia, y hasta allá le mandamos un abrazo también. Para Jorge Islas, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Un lugar para nosotros con muchos recuerdos. Le mandamos este abrazo cariñoso a Jorge. Feliz cumpleaños. Sergio Chávez y su mamá, Sonia Solano, que están en el Paraíso, en Costa Rica, y desde allá están celebrando el cumpleaños. Me imagino que con un pastel muy lindo, mucho café, porque allá se toma muy buen café. Manuel Ramos, que está en Tlaxcala, México, un lugar que nos encanta, le tenemos mucho cariño a Tlaxcala y le mandamos un abrazo fuerte a Manuel. Feliz cumpleaños. Fabiola Alicia, ella vive en Puebla y la está felicitando su novio Ricardo García, quien le desea un muy feliz cumpleaños, y nosotros les deseamos mucho éxito en su relación de pareja, mucho éxito, mucho futuro. Fuerza. Para Lidia González, que está en Guadalajara, México, celebrando su cumpleaños, y para María del Carmen Carrasco, en Metepec, México, que también está celebrando cumpleaños, va el abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias por permitirnos felicitarles. Giselle Evelyn Guerra manda un saludo muy, muy cariñoso, muy fuerte a su mamá y a su hermana. Ellas están en Colima y todas las mañanas nos escuchan. Eunice García, ella saluda a su hermana Alessandra, que nos escuchan cenando juntas. Siente un gran cariño por su hermana. Eunice desea agradecerle a Alessandra por todo el apoyo y el cuidado y el cariño que le ha brindado ahora que está un poquito enferma. Deseamos que salga adelante. Desde ya decimos que sea curada. Gracias por acompañarnos. Vanessa Villanueva está en Lima, Perú, y su mamá Salomé es una señora muy linda que siempre nos escucha, que ve todos los videos y luego que los ha visto todos los vuelve a ver y nos acompaña siempre. Así es que le mandamos un enorme abrazo a Salomé, la mamá de Vanessa Villanueva. Y para Gabriela Medina, que está en Querétaro, México, y desde allá nos acompaña. Claro está que Rania Al-Sayed está en Siria. Sí, en Siria, en Medio Oriente, y desde allá nos acompaña con Francisco Morales en Guatemala. Ambos nos ven simultáneamente a las 6 de la mañana en Siria y a las 10 p.m. en Guatemala. Son amigos y nos acompañan. Bueno, qué gusto nos da saberlo. Les mandamos un abrazo a la distancia, a la enorme distancia a los dos. Para Rodrigo y su mamá Marisela, que siempre nos oyen. Rudy Alonso, ella está en Suiza y se levanta a las 5 de la mañana para ver los programas. ¡Wow! Nos da mucho gusto, aunque debe de hacer mucho frío. Son lugares bellísimos. Le mandamos un abrazo, Rudy. Francisco Iván Núñez, que nos acompaña desde Buenos Aires. Alejandra Tulier y su novio Lucio, que también nos acompañan. Juan Brito, que saluda a su esposa Vi. Ramón Rodríguez Mota, que está en San Miguel de Allende, e Iñaki Razo, que nos acompañan desde la Ciudad de México. Ali Figueroa, que está en la frontera, en Mexicali, un lugar lleno de historias, es un sitio tremendo Mexicali, alguna vez vamos a platicar cosas locas de por allá. Víctor Verdugo, Avondale, en Arizona, en los Estados Unidos, territorio de ovnis. So Hernández, que también nos acompaña. Marisol Pérez Abarca, siempre fiel al canal. Feli Mateo en Guadalajara, pero Guadalajara, España. Él es muy fan, y su hija, Ana María, que también nos acompaña siempre. Muchas gracias a ambas por siempre estar pendientes. Les mandamos un fuerte abrazo. Hay un punto aquí importante y es que Rania Al-Sayed, ella es una profesora. Ahorita estoy leyendo el mensaje y nos dicen que fue un funeral en Siria y por todos los problemas que ha habido ahora con lo de la guerra no puede regresar a Guatemala. Y desde allá nos están acompañando por separado ella y Francisco. Ojalá y se resuelva su situación pronto, porque sí debe de ser terrible no poder salir de allá. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches y que descansen en paz.